Y yo quiero invitarle que vaya conmigo a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1. Aquí hay un origen bien curioso. Y hoy que nosotros vamos a consagrar nuestras primicias al Señor, creo que es pertinente poder regresar al origen. Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. La traducción de la Biblia llamada Reina Valera de 1960. Para algunos no resulta siempre tan claro lo que lee, no siempre se entiende mucho lo que lee. Es un lenguaje del castellano original de hoy, hace casi 70 años. Así que le voy a leer este texto en una traducción que a mí me parece muy acertada para nuestro tiempo, que descifra un poco mejor las palabras que en la traducción Reina Valera de 1960 se dijeron de una forma. Aquí están traducidas de una manera más clara. Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 10 dice la palabra del Señor. Mire cómo dice la Biblia. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Mire qué linda la historia. Cuando dio a luz a Caín, su primer hijo, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Caín el mayor, Abel el menor. Hasta ese momento, Caín se dedicó al negocio de las tierras, cultivar las tierras, al negocio de la agricultura. Y Abel, su hermano menor, se dedicó a ser pastor de ovejas, a cuidar los rebaños, el ganado, que ellos mismos habían multiplicado. Versículo 3 dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Le estoy hablando del capítulo 4 de Génesis. Desde ahí surge, desde ahí encontramos a una persona dedicando al Señor una ofrenda como parte de su vida. Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes, escuche esto, de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó ni a Caín ni la ofrenda que presentó Caín. Esto hizo que Caín se enojara mucho, y a causa de eso Caín, a partir de ahí, se veía su semblante decaído. El Señor habla con Caín y le dice: ¿por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado
si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú, Caín, debes dominar al pecado y ser el amo del pecado. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Vamos. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato de la historia de la humanidad sucedió en la primer familia formada por el Señor. ¡Wow! El asesinato no es nuevo. El primer asesinato sucedió en la primer familia registrada en la Biblia, en la historia de la humanidad. Versículo 9 dice: luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Caín le dijo: no lo sé, yo no sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo no sé, ni debo de saberlo, le quiso decir Caín al Señor. Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste, Caín? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amada iglesia, hay muchas cosas que en este texto encontramos por primera vez. Muchas cosas. La primer pareja que concibe un hijo, aquí la encontramos. Encontramos al primer hombre y a la primera mujer registrados teniendo un hijo. Encontramos al primer hijo nacido en la historia. Encontramos al primer hombre llamado hermano de alguien en la historia. Encontramos al primer pastor de ovejas en la historia. Y encontramos al primer hijo que se dedica a la agricultura. Pero también encontramos al primer hombre que aprendió a entregarle al Señor lo mejor de su vida. Ese fue Abel. Y en el mismo texto encontramos al primer hombre que con mañas y con astucia mala le entregó al Señor adoración que a Dios no le convenció. Mediocre, a medias, floja, débil. Una adoración que el Señor no la recibió con agrado. Pero también en este texto encontramos al primer asesino de la historia. Al primer asesino de la historia. Pero también encontramos al primer muerto de la historia de la humanidad. ¿Cuántas cosas por primera vez suceden en este texto? Primera vez. Por primera vez. ¿Cuántas cosas suceden en este relato que acabamos de leer? Encontramos la primera vez en la que el Señor le hace un reclamo a un ser humano. Un reclamo fuerte, donde después de Adán y Eva es la primera descendencia a la que el Señor condena. El Señor ya había emitido condena sobre Adán y Eva,
y le dijo a Adán y a Eva: el pecado va a ser la consecuencia de la falta de ustedes, de la desobediencia de ustedes. Pero le dice a Caín, cuando le entrega la ofrenda, le dice: no te acepto ni a ti, ni tu corazón, ni tu ofrenda. Más bien te advierto, el pecado anda detrás de ti, te anda buscando al acecho para controlarte. Encontramos muchas cosas por primera vez. Muchos primeros encontramos en este texto. Pero me impresiona lo que les mencionaba hace un momento, que una cosa que nosotros como seres humanos muchas veces se critica por aquí y por allá, es la adoración al Señor a través de nuestros bienes. La encontramos en el relato que narra la historia del origen de la primer familia de la humanidad. Y ahí encontramos a un par de hermanos que habían sido enseñados que seguramente Adán y Eva era algo que hacían. Esto no se lo inventó Caín y Abel. Era seguramente el modelo, el ejemplo que veían en sus padres. La Biblia no lo registra, no lo declara, pero Caín y Abel ya eran personas adultas, ya trabajaban, ya eran personas que se valían por sí mismos. Así que ya habían visto seguramente cómo en su casa se adoraba al Señor con lo que tenían. Así que Caín y Abel vienen delante del Señor y vienen a ofrecer una ofrenda, que lo que hizo la diferencia entre lo que Caín ofreció al Señor y lo que Abel ofreció al Señor no fue la cantidad de cosas, fue que en el corazón de Caín había un problema. Fue que en el corazón de Abel había una actitud correcta para adorar al Señor. Y a causa de eso el Señor dice: a ti sí, Abel, a ti no, Caín. Porque yo tengo que recordarle una cosa: el Señor es tan lindo que nos ha dejado maneras, estrategias para nosotros demostrarle a Él nuestra adoración, nuestro amor. Y dice la Biblia que Abel, de lo que él producía, de sus ganados, dice la palabra del Señor, que recogió las primeras crías, los mejores animalitos de su rebaño. Usted sabe que si usted alguna vez se ha dedicado o se dedicó, o si allá en su país todavía tiene relación con la labor de la ganadería o de la reproducción de animales, usted sabrá que en la medida en que se va reproduciendo de generación y generación de animal, la reproducción se procura ir mejorando. Y cada vez sale mejor la cría, porque esa es la misión del que tiene ganado, que cada vez haya una mejor reproducción. Y dice la Biblia que Abel, en su siguiente reproducción que tuvo, en los partos que siguieron, tomó las primeras crías, lo mejor de su ganado, y lo trajo delante del Señor. Le dijo: Señor, aquí está mi ofrenda. Usted y yo tenemos que saber que en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, la manera en que el Señor perdonaba pecados, la manera en que el Señor escuchaba oraciones, la manera en que el pueblo de Dios le agradaba al Señor, era a través de sus ofrendas, además de su vida. Venía con sus ofrendas delante del Señor y ofrecía adoración. Y habían dos cosas que el Señor examinaba. La primera, pero no más valiosa, era lo que ofrecía la persona. Y la segunda cosa más valiosa era el corazón de la persona que ofrecía, su vida.
Y aquí está la diferencia entre Abel y Caín. Lo curioso es que hay personas como Abel y hay personas como Caín. Hoy esa es una herencia que sigue trasladándose de generación a generación. Hay gente que se presenta delante del Señor con un corazón correcto, con un corazón íntegro, con un corazón apasionado, amoroso, adorador a su nombre. Y hay personas que se presentan delante del Señor a medias, que se presentan delante de Dios, que viven su vida delante del Señor con cosas que a Él le desagradan. Y lo lindo es que el Señor recibe con agrado, abraza con cariño y da su ok, su visto bueno a aquella persona que lo que le ofrece, se lo ofrece con un corazón que honra a Dios. Abel murió, mire qué tremendo, Abel murió asesinado por su hermano por haber ofrecido su mejor primicia. La primicia es el inicio, lo primero, aquello que se consigue por primera vez. Abel consiguió lo primero de su ganado, la primer cría, las primeras crías que tuvo, las ofreció delante del Señor y le dijo: Señor, vengo delante de ti, aquí te traigo. Y la Biblia dice que el Señor recibió, ojo, no solamente la ofrenda de Abel, dice la Biblia que recibió también a Abel. Y dice la palabra del Señor que rechazó la ofrenda de Caín, que dio de lo que le quedaba por ahí a un lado. Y al mismo tiempo rechazó a Caín también. Rechazó su corazón, rechazó su vida. Y hoy yo vengo a hablarle acerca de nuestra mejor primicia. ¿Por qué no le dice a su vecino, dígale, mi mejor primicia? Hay una cosa que Dios no ha cambiado. Y es que el corazón del Señor sigue esperando de nosotros lo que tengamos para ofrecerle. Se lo voy a repetir. Hay una cosa que no ha cambiado. Y es que el corazón del Padre sigue esperando lo que nosotros tengamos para ofrecerle. Y cuando el Señor espera de nosotros, Él no espera nuestra sobra, nuestro peor es nada, Él no espera el cuando puedo. El Señor espera lo mejor que podamos ofrecerle. Eso fue lo que cambió la historia en la ofrenda y en la actitud de Abel y de Caín. El Señor está esperando su mejor, mi mejor primicia. Lo que el Señor espera es que nosotros hagamos y ofrezcamos delante de Él aquello que le agrada. Y no le estoy hablando solamente hoy de bienes materiales, de cosas que nuestras manos pueden tocar, sino de aquello que está guardado adentro de nuestro corazón. Abel murió asesinado por su hermano, pero murió con un corazón que agradaba a su Dios. Y Caín quedó vivo, cargando el precio del castigo, de la sentencia de muerte de su hermano, por haberle ofrecido al Señor no solamente aquello que le sobraba, sino lo que en su corazón era desagradable para Dios. ¿Cuántas veces queremos mover el corazón de Dios? ¿Cuántas veces queremos provocar la mano del Señor en nuestra vida? Yo le pregunto, ¿cómo está su ofrenda? No la económica, sino lo que usted ofrece al Señor. ¿Cómo está su vida? Porque déjeme decirle una cosa, no se trata de lo que nosotros, de cuánto nosotros ofrezcamos a Dios, lo que sorprende el corazón del Señor. Se trata del corazón nuestro, de la actitud de vida, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, lo que verdaderamente impresiona el corazón de Dios y lo mueve a favor nuestro. Mire que el Señor habla con Caín y le dice, ¿qué te pasa, Caín?
¿por qué te miro decaído? Caín estaba decaído, con su semblante decaído. ¿Sabe por qué? Porque Caín tenía un cargo en su conciencia, como le hablaba hoy esta semana, el jueves, hace un rato, sí, ¿verdad? Hace 3 días. Caín tenía un peso que cargaba en su corazón de haberle ofrecido al Señor no lo mejor, y de que su hermano le había ofrecido al Señor lo mejor de su vida. El Señor le dice: ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué te miro decaído? ¿Por qué te miro con tu rostro tan cargado? Hay gente como Abel que no le importa lo que los demás hagan. Ellos van a ofrecerle al Señor lo mejor. Ellos van a darle al Señor lo mejor de su vida. Ellos van a darle al Señor lo mejor de su tiempo. Van a vivir para Dios. Van a ofrecerle su mejor primicia. Hay gente como Abel. Hay gente que no le importa que los demás hagan o no hagan, que los demás alaben o no alaben, que los demás le sirvan o no le sirvan al Señor. Hay gente como Abel que se concentra en agradar a su Señor, no importa lo que los demás hagan, ni siquiera su propio hermano. Qué lindo es encontrar gente como Abel, que ofrecen delante del Señor su mejor primicia, sin importarle lo que los demás hagan o dejen de hacer, aún en su propia casa. Wow. Cómo cautiva el corazón de Dios una persona que no le importa nada de lo que sucede a su alrededor y decide honrar a Dios con su vida y con todo lo que es y con todo lo que tiene, solo esperando el agrado del Padre. ¿Usted espera el agrado del Señor? No podemos esperar el agrado de Dios cuando lo que estamos ofreciendo al Señor depende de aquel que me está viendo, depende de aquel que me trata bien o aquel que me trata mal. ¿Qué le está ofreciendo al Señor? ¿Cuál es su primicia? ¿Qué es lo que está ofreciéndole a Dios que Él puede recibirle hoy con agrado? ¿Cuántos como Abel pueden haber hoy en esta noche? Pero la parte triste de la historia es que hay gente como Caín. Hay gente que le ofrece al Señor de lo que le sobra. Hay gente que en su corazón carga resentimiento, carga incluso sed de venganza, carga rencor. Caín cargaba rencor, resentimiento. ¿Sabe por qué? Por la bendición de su hermano. Wow. Caín vivía frustrado por la bendición de Dios sobre su hermano. Vivía molesto por la bendición de Dios sobre su hermano. A Caín le era insoportable en su corazón, al punto de que su semblante se decaía. ¿A usted le ha pasado cuando se decae su semblante? Sí, la gente lo nota. La gente le pregunta: ¿qué le pasa? ¿Se siente bien? ¿Y qué pasó? Le dicen a alguien cuando lo miran llegar al trabajo un poco desinflado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? O cuando le ven llegar a su casa, usted póngale la palabra que usted use, ¿verdad? Decaído, dice la Biblia. Lo mira llegar con su rostro triste. ¿Qué le pasa? ¿Qué angustia su corazón? Caín permitió que su corazón se angustiara por la bendición de su hermano y tomó la peor decisión de su vida: asesinarlo. Hoy no lo hacemos porque no nos atrevemos. Es verdad. Hay muchos por ahí como Caín que no hacen lo de Caín porque saben las consecuencias. Caín no las conocía. Caín no conocía las consecuencias de matar a su hermano. No conocía, no había visto nunca en las redes sociales la noticia de un asesinato. Él es el inventor de los asesinatos. Imagínense el récord que tiene Caín en la historia. Todo por la bendición de Dios sobre su hermano. Todo porque el corazón de su hermano Abel sí le ofrecía a Dios lo mejor de su vida. Pero el problema no era que Dios había bendecido a Abel.
El problema no era lo que Abel le había ofrecido a Dios. El problema estaba en Caín. La bendición de Dios se cortó para no ser derramada sobre Caín, porque él mismo decidió no ofrecerle a Dios su mejor primicia. Él decidió ofrecerle a su Señor las sobras de una partecita de aquello que él tenía. El Señor está esperando, amada iglesia, no gente como Caín. El Señor anda buscando, dice la palabra del Señor, verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, que lo haga como Abel, con su vida y con todo lo que tiene. En verdad. El Señor busca gente como Abel, gente que está dispuesta a ofrecerle al Señor su mejor primicia. Los cielos se provocan con lo mejor que le ofrecemos a Dios. Los cielos se abren cuando le ofrecemos a Dios aquello que es lo mejor que podemos dar. La bendición del Señor viene y es derramada sobre aquellos que el Dios de los cielos está viendo que están entregándolo todo para Él. Que pague el precio, que le ofrece su vida, que las circunstancias no están por encima de lo que él va a expresarle a su Dios. El Señor busca gente como Abel para decirle: te amo, te recibo como mi hijo y te bendigo también. Gente a la que el Señor acepta, gente con la que el Señor se agrada, gente que no titubea, gente que no pone pretextos, no pone excusa. Le ofrece al Señor su mejor primicia. Voltee al de atrás suyo y dígale: mi mejor primicia. Dice un texto muy conocido para muchas personas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16. Muy conocido. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice este texto muy conocido, conocidísimo, porque de tal manera, ¿de qué manera habrá sido? De tal manera amó, o sea, ya Dios amó. No es que hoy, a ver si el amo, ya amó. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo único. Su único Hijo lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre no ofreció su mejor primicia. El Padre ofreció la única que tenía. ¡Guau! Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, que hablando de Jesús, profetizando de Jesús, como oveja al matadero, no dijo una sola palabra y así fue llevado a sus trasquiladores. Hablando de Jesús. Nuestro Padre Celestial entregó no su mejor primicia, se lo repito, su única primicia. Lo único que tenía para poder demostrarle al mundo, a usted y a mí, cuánto nos ama, con qué amor le ama el Señor a usted, con qué amor nos ama Dios, que tomó a su único hijo, lo encarnó en un cuerpo de hombre y lo entregó a la muerte de cruz. Para mostrarnos cuánto nos ama. ¿Tenía necesidad el Señor de hacerlo? No tenía necesidad de hacerlo. Pero si hay alguien que nos demuestra que el agrado también se busca con lo que ofrecemos, es el Padre. Se lo voy a repetir. Si hay alguien que nos demuestra que el agrado
el agrado lo buscamos con lo que ofrecemos, es el Señor. Dice Juan, miren cómo el Señor mostró su amor para nosotros. Qué manera de mostrarnos que nos ama, que para mostrarnos que nos ama entregó lo mejor que tenía, lo único más valioso que tenía. Hay gente que colecciona cosas valiosas en su vida, en su casa. De repente usted va a la casa de alguien y dice, mire, le voy a enseñar una cosa que yo colecciono. Se va por aquella gavetita y saca y dice, mire lo que tengo. Tiene 3 anillos por ahí. Dice, mire, yo los colecciono porque este es el de mi abuela, este es el de mi mamá. Yo no sé cuál es su colección, ¿verdad? Algunos coleccionan cosas. Otros dicen, no, yo no colecciono nada, pastor. Yo tampoco, algunas cosas, pocas cosas, ¿no? Casi nada. Uno no sabe para quién trabaja y después no sabe quién se va a quedar con esas grandes colecciones. La cosa es que cuando hay una colección, usted no sabe para quién está trabajando. Muchos de ustedes están trabajando para sus yernos y para sus nueras, igual que aquí un servidor, seguramente. Es verdad. Uno dice, yo trabajo para mis hijos. No siempre. A veces quien más goza es el que se casó con su hija o la que se casó con su hijo. Pero cuando usted tiene colección, cuando usted tiene algunas cosas valiosas, de repente puede sentirse animado a entregar una de esas. A decirle, Señor, vamos a regalar esto. Y llega su invitado a la casa y le dice, te voy a regalar esto que tengo aquí. Es parte de mi colección. O sea, no es todo, es una partecita. Quizás lo extrañe mañana, pero no dolerá tanto. Usted y yo no tenemos otra vida. Tenemos una sola. Y solo podemos ofrecer una. Y nuestra mejor primicia, ¿sabe cuál es? Es nuestra vida. Nuestra mejor primicia es nuestra vida. Abel no se dio cuenta que le ofreció al Señor su mejor primicia. ¿Sabe qué le entregó Abel al Señor? Su vida. Abel le entregó al Señor su vida. Él ni siquiera se estaba dando cuenta que al entregarle lo mejor que tenía, estaba entregándole su vida. Caín tomó por asesinato la vida de su hermano, pero el Señor recibió la vida de Abel como lo mejor que pudo ofrecerle, porque no negoció nada, porque no puso pretexto, porque no puso excusa, no se puso ni siquiera él primero. Estuvo dispuesto a ofrecerle al Señor lo mejor para mostrarle cuánto quería conseguir su agrado. El padre no ofreció uno de los hijos que tenía, ofreció el único. El único. En el monte Moriah hubo otro que ofreció lo único. Ahí estuvo Abraham con el cuchillo en la mano, diciéndole a su hijo, colócate, hijo mío, vamos a ofrecer sacrificio al Señor. Papi, el animal, no sé, hijo, el Señor va a proveer, colócate. Tomó el cuchillo en su mano y listo para ofrecer su único, lo mejor que tenía, lo más preciado que tenía. Lo más preciado que usted tiene no son sus hijos, no es su esposa, no es su esposo, no es su madre, no es su padre. Lo más preciado que usted tiene es su vida. Porque sin su vida usted no puede disfrutar sus hijos.
Sin su vida, usted no puede abrazar o amar a sus padres. Sin su vida, nada de lo demás tiene sentido. Su vida es la mejor primicia. ¿De cuál de los dos lados está usted? ¿Del lado de Abel o del lado de Caín? Hay quienes tienen talentos, capacidades, habilidades para Dios y le ofrecen un poco de eso al Señor. Un poco. No todo, porque tengo que hacer otros asuntos. Pero hay gente como Abel que le dicen al Señor: toma lo mejor. Esto es lo mejor que tengo, tómalo. Me quedo con los animales viejos que tengo, los primeras crías, lo mejor que tengo. Tómalo. Estuve consintiendo a estos animales para que parieran buenas crías para ofrecértelas a ti. Wow. Su mejor primicia. Pero no, el Señor no contó solamente el animal aquel. Vio el corazón de Abel. El Señor ve el corazón suyo, el corazón mío, con el cual nosotros nos presentamos delante de Él y le ofrecemos a Él lo que hacemos. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que el Señor bendice según lo que nosotros le ofrecemos. Se lo repito. El Señor bendice su vida según lo que usted le ofrece. Poco ofrece, poca bendición. Mucho ofrece, prepárese, abra los brazos así para agarrar todo lo que viene. El Señor anda buscando gente como Abel, que ofrecen delante de Él su mejor primicia. Su mejor primicia, lo mejor que tiene. Y nuestra vida es lo mejor que tenemos. Es lo más valioso que tenemos. ¿Está listo? ¿Está lista para tomar la decisión de decirle: Señor, yo quiero ser como Abel? Yo no sé usted, pero yo no quiero ser como Caín. Yo no quiero vivir con el rostro decaído, porque sé que no le he ofrecido al Señor lo mejor. Porque sé que el Señor está bendiciendo a mi hermano, porque mi hermano le ha entregado lo mejor a Dios. Yo no quiero caminar con el semblante preocupado, cargado, angustiado, molesto, rencoroso, herido, celoso, envidioso, por lo que el Señor está haciendo en mi hermano. Yo quiero esa bendición en mi vida. Yo quiero la bendición del Señor en mi casa. Yo quiero la bendición del Señor en mi familia. Yo quiero la bendición del Señor en mi generación. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Pues necesitamos ser gente como Abel. Gente que no escatima. Gente que no mide ni siquiera su propio cansancio para decirle: Señor, te quiero entregar lo mejor que tengo. Mi mejor primicia. Lo mejor que hay en mi vida, te lo entrego. No le entregue un día de la semana, un ratito al día. Entréguele su vida. Viva para Dios. Haga como Abel. Ofrézcale al Señor lo mejor y prepárese para ver la bendición del Señor. Abel murió asesinado por su hermano, sí, pero conquistó el corazón de Dios. Y hoy yo les puedo asegurar que hay un lugar en el cielo que tiene el nombre de Abel. Y hay un lugar en el infierno que tiene el nombre de Caín. El Señor le reclamó a Caín y le dijo: la sangre de tu hermano me está gritando. Le dijo a Caín: es tu culpa. Esa sangre cae sobre tus hombros. Es tu responsabilidad. Yo anhelo la bendición del Señor cada día. Espero que usted también la anhele, pero no llega de gratis.
necesitamos ofrecerle al Señor algo que lo conquiste, algo que lo agrade. ¿A usted le ha pasado cuando usted regala algo y regala y dice, y cuando el que lo recibió dice, muchas gracias? ¿Le ha pasado? ¿O le ha pasado cuando usted regala algo y quien lo recibe dice, ay, muchísimas gracias? Así fue el Señor con Caín y Abel. A Caín le habrá dicho, muchas gracias, Caín. Gracias por haberte esforzado medianamente. Porque el corazón de Caín estaba mal. Pero yo me imagino al Señor diciéndole a Abel, ¡ay, tan lindo, mi hijo! ¡Gracias, Abel! ¡Qué lindo eres! ¿Qué quieres que te bendiga? Toda la bendición para ti. Dios no tiene favoritos. Él no tiene favoritos. Si Caín le hubiera ofrecido lo mejor, Caín también hubiera conseguido la bendición de Dios, el agrado del Padre. Dios no tiene favoritos. Usted no es favorito, favorita de Dios. Ese abrazo de regreso, ese corazón agradado en el cielo, lo conseguimos con nuestra mejor primicia, con lo mejor que le ofrecemos nosotros, con nuestra vida completa, diciéndole, Señor, mi vida está para servirte, mi vida está para amarte, Señor, mi vida está para adorarte, tómala. Sin reserva, sin condición. ¿Usted tiene reservas? ¿Tiene condiciones? No sea como Caín, porque su corazón seguramente en algún momento se frustrará, se molestará, se enojará con su hermano cuando vea cómo aquella familia, cómo se aman, cuánta paz hay. De repente no viaja tanto, pero mire cómo va al parque y cómo se goza. Y se enoja. El Señor anda buscando gente como Abel, con su mejor primicia. El Señor le anda buscando a usted, me anda buscando a mí, con su mejor primicia. No es la que está en nuestra cartera, en nuestra cuenta. La mejor primicia es la que más vale, es la que conquista el corazón de Dios, es nuestra vida. Y cuando nuestra vida está ofrecida al Señor, nada de lo que ofrecemos para Dios duele, nada, ni el tiempo, ni el sacrificio, ni los bienes, ni mis talentos, ni nada dolerá ofrecerle al Señor cuando nuestra vida ya está ofrecida para Él. Hoy es un buen día para que le digamos, Señor, hoy vengo con mi mejor primicia, con mi vida. No vengo negociando, no vengo a torcerte el brazo, vengo a ofrecerte mi vida. Como Abel. Yo quiero invitarle que pueda ponerse de pie, por favor.